Bien, hermanos, quiero invitarles al al libro de Hebreos. Y vamos a volver al capítulo 5, estuvimos meditando ahí. Hebreos capítulo 5. La carta a los hebreos, como hemos estado mirando, está presentando a Cristo como superior, la superioridad de Cristo. Y quise estudiar esta carta, hermanos, precisamente pensando en eso. Esta mañana leíamos en la cena: para que Él en todo tenga la preeminencia. Hay algunos problemas que están aquí en la carta, que están asociados a esos primeros creyentes, a los hebreos, a quienes es dirigida la carta. Tal vez no sean los mismos problemas nuestros hoy día, y la intención mía no es juzgar ni decir aquí a los hermanos: mire, estamos igual que estos hebreos. Pero sí que podamos analizar cómo es nuestra manera de ver a Cristo, como ellos lo estaban viendo, de apreciarlo como lo estaban apreciando, o no apreciarlo como ellos lo estaban despreciando en cierto sentido. Entonces ya hemos visto la superioridad de Cristo en el capítulo 1. Él es superior a los profetas y ahora Dios ha hablado por medio de Él. Él es superior a los ángeles. También estuvimos mirando que Él es superior a Moisés. Y estamos aquí en el capítulo 4 al final, presentando a Cristo como el gran sumo sacerdote. Cristo es superior al sacerdocio arónico. Y es lo que explica aquí. Vamos a leer desde el capítulo 5, versículo 10. Y fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces vemos aquí que hay un cambio de orden. El orden que ellos conocían era el orden arónico que había establecido Moisés. Pero todo lo que vamos a encontrar en la carta a los hebreos, lo que le está mostrando a ellos es que todas esas prácticas, todo lo que le había enseñado Dios al pueblo de Israel, eran figuras, eran sombras de algo que iba a venir. De hecho, es algo muy interesante para que lo pensemos también. Dios le había mostrado a Moisés cómo era la presencia de Dios, cómo era el lugar de Dios. Y conforme al modelo, Moisés lo trató de plasmar en un tabernáculo o en un templo material. Ya se podrá imaginar. Eso es como lo que Juan vio en el Apocalipsis. Juan vio cosas que para nosotros es difícil. Para Juan en el momento era difícil de entender porque no las veía. Tal vez Juan en la visión vio destrucción con naves espaciales como la tiene la Fuerza Aérea de cualquier país. Tal vez vio helicópteros y él los imaginó como lo que él tenía en el momento y fue lo que trató de plasmar. Nosotros nos matamos la cabeza ahí pensando las cantidades de cosas que dice Apocalipsis, pero es que Juan no tenía cómo explicar lo que vio. Moisés no tenía cómo explicar lo que vio, pero él trató de plasmarlo en un modelo. Resulta que él solamente les estaba mostrando una figura de lo verdadero. Está mostrando un trono alto y sublime, un lugar de adoración celestial, y lo plasma a través del lugar santo, el lugar santísimo. Y él está viendo la presencia santísima de Dios, y él está tratando de plasmar a través del sacerdote que instituyó en Aarón cómo eran sus vestiduras, cómo era su cultura sacerdotal, cómo debía ser sus requisitos, de lo que él aprendió en el modelo que Dios le dio. Pero ¿sabe qué fue el problema con Israel? Que se enamoraron del modelo, se enamoraron de la figura, le cogieron valor a la sombra y perdieron el valor a lo verdadero. Y es ahí donde él le dice: venga, acerca de esto, versículo 11, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Habéis hecho tardos para oír. Y dice el versículo 12, ¿por qué? Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño.
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y aquí el versículo 4 en adelante hasta el versículo 8 introduce acerca de aquellos que no quisieron creer, aquellos por los cuales se había dedicado tanto tiempo y se volvieron apóstatas. Y dice en el versículo 4: es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra y los poderes del siglo venidero, y recayeron porque no quisieron creer. Dice, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ellos en su actitud están crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia y muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos a los cuales es labrada recibe bendición. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es quemada. Ese es el fin de los apóstatas. Pero vuelve otra vez a los hermanos: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Espero no se hayan enredado más. Pero es importante que reflexionemos en esto. Ya estuvimos mirando, el hermano Javier Salinas nos compartió en Corintios 3 acerca también de niños espirituales. Y ahí está enfocado hacia los pecados, hacia la carnalidad, hacia la división, pleitos, contiendas, divisiones. Pero aquí, la niñez espiritual, la madurez, está ligada a la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Pero no solamente que no le conocían. Recuerde que son hebreos, son judíos. Podemos pensar en un Nicodemo, por ejemplo, un Gamaliel si creyó. Eran doctores de la ley. Pero no les valía el conocimiento. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a pasar del kinder a la primaria. ¿Qué hay entre el kinder y la primaria? ¿Cómo? Transición. ¿Qué hay? Transición. Y eso es lo que les costaba a ellos, hacer la ¿qué? La transición. No querían prepararse para pasar a una nueva etapa en Dios. Ya no era en Moisés, ya no era en Aarón, ya no era en los sacrificios. Ahora todo es nuevo. ¿En quién? En Cristo. Y entonces les estaba costando y se estaban deteniendo solamente en los rudimentos, en las cosas prácticas de la doctrina. Y ahí lo miramos en la lista. ¿Y qué estaban haciendo? Quedándose como niños. Y hay algo muy importante, hermanos, para que nosotros aprendamos de esta lección. Nosotros tal vez también, por lo que, como tenemos la ley y somos medio judíos, muchas veces queremos seguir pegados a la ley. Pero hay algo que tenemos que pensar, y es que debemos avanzar. Hay mucho de la ley ceremonial, sobre todo, que no nos compete a nosotros. Nosotros, muchos de los principios que tenemos, cuando no hay una doctrina, cuando no hay una enseñanza práctica, vamos a la ley y miramos y continuamos como con los principios y lo fortalecemos de acuerdo a la doctrina que el Señor nos ha dejado y la ha entregado a través de los apóstoles. Pero hay algo muy importante para nosotros. No podemos seguir siendo niños en ninguno de los aspectos. Nosotros como creyentes tenemos una tarea, y eso ha sido mi preocupación constante, hermanos, desde que comenzamos a estudiar Filipenses y ahora en la carta, es que avancemos a la perfección. A la perfección. Pablo lo dijo en Filipenses, yo lo repito nuevamente, capítulo 3 lo estudiamos y dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Tanto así que Pablo personalmente dice: yo
aunque tenía mucho que gloriarme, dice, todo lo he perdido por amor de Cristo, por conocerle a Él y ser hallado en Él. Ahora a los creyentes hebreos, Él les está diciendo, y en este tema que está tratando acá, Cristo ahora es sacerdote, pero no según el orden de Aarón, según el orden de Melquisedec. Eso le toteaba la cabeza a cualquier judío. Venga, ¿cómo así? Llevamos mil y pico de años celebrándolo así, y lo hemos heredado, y así todavía están intentando conservar el sacerdocio arónico hasta el día de hoy, y se va a construir el templo otra vez. Así va a ser. Ellos se están preparando. Hay noticias, hay evidencia de que Israel sigue preparando todo. ¿Por qué? Porque no conocen a Cristo. Pero los que le conocen, tenemos que entender que en Cristo el sacerdocio arónico es solamente una sombra de lo que venía. Hay perfección en el sacerdocio arónico. Uno ve las vestiduras, uno ve la preparación, uno ve la presentación, pero Cristo es superior. Y es lo que Él le quería mostrar a ellos. ¿Por qué se detienen en las cosas que son importantes? Dice el versículo 2 en cuanto a la doctrina, y el versículo 3 dice, esto haremos si Dios en verdad lo permite. Pero hermanos, no hay que detenernos, hay que avanzar. Y tenemos que avanzar y profundizar en Él. Ahora, quiero que consideremos a Cristo como el sacerdote, hermanos. Y cuando le apreciamos a Él, hay un nuevo orden. Al haber un nuevo orden, hay un nuevo sacerdocio. Al haber un nuevo sacerdocio, hermanos, hay algo muy importante que no debemos olvidar. Si el sacerdocio se conservara por la línea de Aarón, no tendríamos parte en este asunto. Nadie. Ni David pudo. Usías fue un rey que intentó entrar, no pudo, se llenó de lepra. No te compete a ti. Y le tocó salir huyendo del templo. No tendríamos oportunidad. Pero establecido el nuevo sacerdocio, el nuevo orden, el nuevo pacto, que no es conforme al pacto arónico, sino que ahora es conforme al orden de Melquisedec, y es lo que vamos a entrar a mirar en detalle en los libros que siguen. Hermanos, eso nos da libertad a nosotros. Por eso dice el capítulo 4, versículo 14, por tanto, teniendo un sumo sacerdote, retengamos, y más adelante dice, acerquémonos, pues, ¿cómo? Confiadamente. Y si uno va a la carta del apóstol Pedro, él dice en el capítulo 2 de la primera carta, hablando de nosotros, dice, acercaos a Él, piedra viva. Y más adelante dice, capítulo 2, versículo 5, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y más adelante dice en el capítulo 2, verso 9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ellos debían entenderlo. Si ellos seguían conservando el pacto viejo, si ellos seguían pensando en el nuevo sumo sacerdote después de Anás y Caifás. ¿Quién fue después de Anás y Caifás? No sé, no nos interesa, porque después de Anás y Caifás se ha establecido un nuevo sacerdocio, y es nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían que cambiar la forma de pensar. Y a los, no sé quién escribió, si Pablo o Bernabé o quienes escribieron Hebreos, no sé, pero les estaba costando hacer la obra. ¿Por qué? Porque no querían soltar. Querían seguir en el kinder, no se querían graduar para entrar a la primaria. Y hermanos, ahí estamos nosotros. Estamos en el kinder pasando a la primaria y nos tenemos que graduar. Tenemos que madurar. Aquí de ir adelante a la perfección no es que ya estemos para graduarnos de la universidad. No, hermanos. No hemos llegado ni a la playa. Todavía no se nos ha mojado el agua con el océano grande que tenemos por delante. Bueno, con todo el respeto, yo sé que hay hermanos aquí que tienen mucho conocimiento y llevan años, pero tenemos que avanzar a la perfección. Lo que tenemos en Cristo es más grande que lo que hay en la ley o en el conocimiento que tengamos. Hermanos, cuando pienso en esto, la intención realmente es que nosotros tengamos un aprecio por Él. No era cualquier profeta, Cristo es superior a todos. No era cualquier sacerdote, Cristo es superior a todos. No era cualquier apóstol, es nuestro gran apóstol.
el Señor Jesucristo. Pero considerando esto, dice el capítulo 6, verso 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, y así hablamos. Hermanos, ¿estamos persuadidos? ¿Estamos convencidos de cosas mejores? Este es el libro de las cosas mejores. Y las cosas mejores las tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y en primer lugar, hermanos, cuando pensamos en Él, pensamos en la victoria que se ha obtenido. Esa victoria nos lleva a pensar, hermanos, primero en la seguridad que tenemos de la salvación. Hay una lucha constante cada creyente, y quiero hablar al corazón de cada uno. Yo sé que cada uno diariamente tiene luchas. Tenemos constantemente pruebas, nuestra carne, nuestro ego, nuestro orgullo y todo el entorno que nos rodea, y nos sentimos frustrados. De hecho, muchas veces el maligno queriendo colocar en nuestra mente si es que soy salvo o no. Cada creyente tiene que partir del hecho de la seguridad de que es salvo. No pueden haber dudas. Por eso, en cuanto a la armadura, ¿qué es lo que va en la cabeza? El yelmo de la salvación. El casco que Dios nos pone es la seguridad de la salvación. Otro aspecto muy importante que va ligado a este, hermano, es que nosotros hemos sido perdonados. Y tenemos que aceptarlo y reconocerlo, porque eso nos va a ayudar grandemente tanto en nuestra vida personal, porque queremos seguir arrastrando los pecados. Queremos seguir siendo cargados y culpándonos todos los días de lo que éramos, de lo que hacíamos. Y a veces en la obra del Señor no avanzamos porque decimos, es que yo era así. Es que tan malo que yo soy. Es que me siento cochino, me siento inmundo y yo no hago nada para el Señor porque es que, no, yo soy muy malo. Eso es lo que el maligno quiere que pensemos. Pero es que hemos sido perdonados. Y en estos días los hermanos han tocado, y en el estudio también miramos acerca del perdón. Todo ha sido perdonado, todo ha sido saldado y todo ha sido olvidado, y ha tomado nuestros pecados y los ha puesto en lo profundo del mar. Y nosotros tenemos que aceptarlo, hermanos. Nos perdonó, sacándonos de las tinieblas a la luz. Ya no estamos en condenación, ya no estamos en tiniebla, ya no estamos en esa vida de pecado. Pero sigo siendo pecador. Ahí es el punto que sigue. Y una cosa más del perdón, porque cuando nosotros reconocemos que hemos sido perdonados, vamos a tener una vida de gratitud, vamos a ser agradecidos. Aquel que se le perdonó mucho, amó mucho, se compartían estos días, ¿verdad? Y el que poco, poco. Pero es que nuestra deuda ha sido grande, hermanos. Ha sido grande. Hemos sido perdonados, tenemos que ser agradecidos. Otra cosa del perdón, y lo hemos visto estos días, hermano, es que nos va a ayudar a perdonar a otros. Cuando yo comprendo el amor y el perdón de Dios en mi vida. Pero la otra cosa muy importante, hermanos, es que aunque hemos sido perdonados y haya pecado en nuestra vida, tenemos a uno que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él intercede por nosotros. ¿Y esto con qué lo digo? ¿Con qué ánimo, hermano? Porque queremos seguir llevando la carga. Queremos seguir llevando nuestra vida y nos agotamos. ¿Quién no se agota? Es desgastante. Y si no fuera así, pues hermanos, el Señor no hubiera venido. Pero es que la carga es tan pesada que Él vino y tomó nuestra carga, la hizo suya, y ahora si tenemos algo tenemos que presentarlo delante de Él. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él nos representa, hermanos. Él está ahí intercediendo por nosotros. No tenemos por qué seguir cargando nuestra carga cuando alguien ya la cargó. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y si pecamos, aunque estas cosas, dijo Juan, escribo para que no pequéis, si alguno hubiere pecado, no solamente nuestro intercesor, es nuestro abogado. Abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién nos condenará? Cristo es el que murió. ¿Quién es el que justificará? Él fue el que ejecutó la obra. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? No, hermanos, Él lo ha completado todo. Y es lo que el escritor quería que ellos entendieran. Hay cosas mejores. Usted se imagina un creyente judío, fue perdonado, se siente culpable,
o sea, fue perdonado por Dios, recibió a Cristo como Salvador, un creyente verdadero, se congrega ahí en Jerusalén, en la calle, no sé, en las calles de en la calle 10, se siente mal, se siente culpable con esa carga. ¿Y sabe qué hace el sábado? Se va para el templo a buscar al sacerdote. Eso es lo que estaba ocurriendo. Eso es lo que estaba ocurriendo. Pero nosotros no estamos lejos de eso. Seguramente nosotros también corremos a otro lugar, pero no corremos a Él. Estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque así hablamos, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo. Estaban sufriendo, pero ellos tenían cómo acudir a Él. Y Él quería hacérselos entender. Era difícil, se habían hecho tardos para oír. Debiendo ser ya maestros, estaban enfocados otra vez en los rudimentos de la doctrina y no estaban avanzando a la perfección. Hermanos, aquí solamente estoy tocando a Cristo como el gran sumo sacerdote, y con eso podría ser suficiente, pero hay más. Y en el resto de la carta lo podríamos ver paso a paso. Pero hay algo muy importante, versículo 11: pero deseamos que cada uno muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Por qué muchas veces nos detenemos en el crecimiento espiritual? Porque dejamos de insistir, dejamos de aprender, dejamos de ser como aquellos primeros discípulos. Cuando nosotros creímos, teníamos hambre por la palabra, queríamos saber, queríamos aprender, no pelábamos reunión, estábamos en toda. Si había que comprar un libro, lo comprábamos. ¿Sigue así el ánimo? ¿Sigue así el esfuerzo por el Señor? ¿Sigue así el interés por los perdidos? Cuando nos convertimos, parecíamos un perdido cuando aparece. Queríamos contarle a todo el mundo lo que éramos. ¿Qué dice acá? Cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. ¿Y por qué ellos no estaban mostrando la solicitud? Es que todo va en cadena, hermano, y esto se los quiero decir con todo el amor. Todo va en cadena. Cuando nosotros no reconocemos a Cristo, ni le damos el primer lugar, ni Él es Señor en nuestra vida, comenzamos a quedarnos como niños. Entonces comienza a flaquear nuestra vida. Entonces no hay una vida de oración, no hay una vida de lectura en la palabra, no hay una comunión íntima con los hermanos, no hay un deseo de perdonar y ser amado y ayudar a otros, no hay un deseo de congregarnos. Y entonces perdemos la solicitud que traíamos. Perdemos ese esmero. Y es que eso va en cadena. No sé qué me pasa. Es que me siento mal. Es que me siento mal. No. Es que estamos mal. Por eso en cuanto a la cena dice que cada uno se examine y se pruebe. Y Él dice, hay muchos debilitados, enfermos, y otros duermen. ¿Por qué? Porque le hemos perdido la prioridad, el sentido a lo que hacemos. Y ellos, el Señor les dice, hermanos, deseamos que cada uno muestre la misma solicitud hasta el fin. Y aquí hay una cosa importante: para plena certeza de la esperanza. Es una convicción completa, plena certeza. O sea, habían dudas en el camino, estaban fracasando, y es un tema que se toca mucho de aquí hasta el final: la incredulidad. Y es que cuando nosotros dejamos de verle a Él, dejamos de conocerle a Él, dejamos de entenderle a Él, dejamos de enamorarnos de Él, nos volvemos ¿qué? Incrédulos. Incrédulos. Por eso cuando termina la carta, ¿qué dice? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Sí, hermanos, estamos persuadidos de que hay cosas mejores. Y entonces viene por delante el tema de Melquisedec, muy importante. Léalo en el capítulo 7, si el Señor nos concede una oportunidad más adelante, vamos a hablar un poquito de este Melquisedec. Y hay una parte solamente que quiero que se lleven en la cabeza: 7:4. Considerad pues cuán grande era este. Y él es figura. Si Melquisedec era grande, que apenas era una figura, imagínense a Cristo, cuán grande era este. Para que se lo lleven, porque luego vamos a mirar un poco más de Melquisedec. Pero no solamente el sacerdocio, tenemos el nuevo pacto, el mejor pacto. No solamente el pacto, tenemos mejores sacrificios. No solamente mejores sacrificios, sino que podíamos decir un mejor templo, un mejor lugar de adoración. Pero no solamente eso, tenemos
un mejor Salvador, por así decirlo. Porque no puedo comparar un cordero o una víctima inocente con Cristo. Se quedaron chiquitas todas. Tenemos un mejor Salvador. Aquí lo llama mediador, pero tenemos uno mejor en Él. Y eso es lo que quiero que en lo que avancemos de la carta podamos considerar las cosas mejores que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y siendo así, sin duda, hermanos, va a haber crecimiento en nuestra vida. Porque en la medida que le conocemos, en la medida que le vemos, en la medida que le consideramos, dice el apóstol, vamos creciendo, ¿qué? De gloria en gloria. De gloria en gloria. Porque cuanto más me lleno de Él, más desaparezco yo. Fue lo que le pasó a Juan el Bautista. Lo compartíamos el jueves allá en Porfía. Mira, el que estaba al otro lado, el que tú nos dijiste, bautiza y todos se van tras él. ¿Y qué dice Juan? Bueno, yo estoy feliz, estoy al lado del novio y él está con la esposa, yo soy feliz con eso. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y ese es el mismo sentir, hermanos. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Tal vez hay muchos de nosotros, por eso seguimos siendo niños. Nos equivocamos pensando, hermano, que cuando hay mucho de nosotros somos más espirituales. No, cuando hay más de Él somos más espirituales. Cuando hay mucho de nosotros somos carnales. Y eso es lo que tiene que desaparecer. Por eso Pablo dijo, crucificado con Cristo estoy, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces vuelvo y les insisto, estamos persuadidos de cosas mejores y tenemos que avanzar a la perfección. Vamos a orar. Nuestro Dios, nos gozamos de tu palabra. Y frente a este ejemplo, Padre, tenemos que decir, no somos mejores. Hemos sido niños, Padre, hemos sido tardos para oír. Hemos sido negligentes para entender. Y nos cuesta cambiar. No queremos hacer ninguna transición de lo que creemos, de lo que hacemos, de lo que aprendemos, a lo que tú quieres, Padre. Si hemos flaqueado en nuestra vida espiritual, si no hay crecimiento, si hemos perdido la solicitud que traíamos, el esmero, el esfuerzo, renueva nuestras fuerzas. Renuévanos, Padre. Dijo el salmista que mires si hay en mí algo malo, algún camino de perversidad, cámbialo, renuévalo. Un espíritu nuevo, un espíritu noble, tu Espíritu Santo nos renueve cada día, Padre. Que podamos ser como Él es, que podamos acercarnos a Él. Padre, no nosotros, sino Cristo en nosotros. Bendice cada hermano aquí, Padre. Anhelamos crecer como iglesia, pero anhelamos que cada uno crezca espiritualmente. Que cada uno pueda estar persuadido que en Cristo hay cosas mejores. Que nos enseñes a renunciar si no estamos renunciando. Nos enseñes a dejar si no estamos dejando. Si hay apegos, si hay cosas guardadas en nuestro corazón, Padre. Si en esta mañana hay algún hermano que necesita ser restaurado, Padre. Si en esta mañana hay algún hermano con una carga, con ansiedad. Esta ansiedad produce estrés. Este estrés, Padre, produce problemas gástricos. Si hay hermanos entre nosotros enfermos, seguramente, Padre, porque no han llevado la carga a Él. Oh, Padre, que nos restaures hoy. Que hagas nuevo, Padre, nuestro corazón. Si hay alguien aquí de los que escuchó tu palabra que no ha creído, que pueda entender que en ningún otro hay salvación. Ayúdanos como iglesia, Padre. Hay una necesidad grande. El tiempo se acaba. Las almas se pierden. Clamamos misericordia. Abre puerta en esta ciudad. Confírmanos tu propósito. Indícanos, Padre, cuál es tu voluntad en este lugar, en los lugares donde estamos predicando, en lugares nuevos. ¿Qué quieres de nosotros, Padre? Aquí está tu iglesia presente. Hemos venido con el anhelo, Padre, de que tú nos indiques cuál es tu voluntad. Bendice cada familia, cada hogar. Ayúdanos en la crianza de nuestros hijos y guárdanos, Padre. Queremos salir bajo tu cuidado y bendición. Ayúdanos en esta semana que hemos comenzado, en todas las actividades, labores, los hermanos que tienen sus empresas, sus negocios, a los que ocupan su labor en su trabajo, Padre, que lo hagamos bien, que tu nombre sea glorificado.
Queremos quedar así, Padre, dándote gracias, encomendarte las reuniones de la semana. En el nombre de Señor Jesucristo te damos gracias. Amén.